Hoy es 2 de junio de 2026, martes, a repasar notas, empezando como siempre por negocios y dentro de negocios, primer bloque de inversiones, movimientos de dinero, parte más aburrida probablemente del podcast, pero desgraciadamente mientras a todos nos guste comer, preferiblemente 3 veces al día, y por lo tanto necesitemos que nos paguen para comer y tengamos por lo tanto que trabajar por dinero, pues eso quiere decir que cualquier cosa que queramos hacer está condenada a necesitar inversión y dinero, y la inteligencia artificial no es una excepción. Así que después de esta reflexión garrafón sobre el capitalismo moderno, vamos ya con la parte de inversiones. Anthropic es, yo diría que la protagonista indiscutible de esta semana, porque ha anunciado que ha levantado 65.000 millones de dólares más, además de los que ya tenía, y ha puesto su valoración total en 965.000 millones de dólares, es decir, casi podríamos decir que redondeando ya está en el trillón americano de dólares, billón europeo de dólares, que es lo que se estima, alrededor del orden de magnitud que se estima que está ahora mismo, en el que está ahora mismo OpenAI. OpenAI, a pesar de su nombre, me refiero a la parte de Open, es bastante cerrada y no es tan pública con sus datos, pero lo que se estima en general entre los que entienden de este tipo de cosas, no soy uno de ellos, es que la valoración de OpenAI ahora mismo debe andar también por ese nivel. Así que Anthropic ha cazado, al menos en valoración, a OpenAI, pues yo diría que en menos de un año, porque a estas alturas del año pasado Anthropic parecía como una fracción, yo diría que a lo mejor una décima parte de OpenAI, no creo que nadie estuviera valorándola más de eso. Al mismo tiempo que han comunicado eso, han dado datos de cómo les anda el run rate revenue, el ritmo de ingresos anualizado, que es básicamente coger los ingresos de los últimos 28 días y multiplicarlos por 13, y ahora mismo Anthropic dice que está en 47.000 millones de dólares de RRR, de Run Rate Revenue. Como comparación, repito, ahora está a principios de mayo está en 47.000 millones, en abril, un mes antes, estaba en 30.000 millones y a finales de 2025, hace menos de 6 meses, estaba en 9.000 millones. Puestos en orden cronológico, 9 a final de 2025, 30 en abril, 47 en mayo. O sea que esto, si lo pintamos en un gráfico, yo creo que está claro que no es lineal ni mucho menos, tiene pinta de exponencial ahora mismo. Pero bueno, esto es el famoso hockey stick. Aquí la clave está en cuando el hockey stick empieza a aplanarse. Además de eso, también comunicaron que en las próximas semanas, cito literalmente, in the coming weeks, presentarán un modelo al que han llamado Mythos Class, es decir, del estilo del famoso Mythos, que es este que está especializado en encontrar vulnerabilidades en software. Y como último dato relacionado con dinero, pasta, etcétera, de Anthropic esta semana, es que han presentado ya la documentación oficial para hacer la IPO, la salida a bolsa. No han dado fecha concreta porque en este proceso, por lo que entiendo, hay una fase preliminar en la que tienes que dar unos datos generales sin dar todavía los detalles, ni por supuesto el precio objetivo de la acción, ni nada. Lo que se estima, por supongo casos similares, es que si están presentando la documentación ahora es porque quieren hacer la IPO en el último trimestre de este año. Más de inversiones, el otro gran mastodonte, que es OpenAI, ha anunciado que ha empezado ya la construcción de un nuevo centro de datos del proyecto este que anunciaron hace mucho tiempo. De hecho, lo anunciaron con SoftBank, con el del Masayoshi Son, para construir un montón de centros de datos por varios sitios de Estados Unidos. Bueno, pues han anunciado que van a empezar uno de esos centros de datos, en Michigan. Es un centro de datos que tendrá un consumo, un requerimiento de energía de 1 gigavatio. Como siempre, para los de letras y para los de ciencias que tampoco sepan mucho de electricidad, 1 gigavatio es más o menos la potencia que genera un reactor nuclear estándar, pues con una central cualquiera de Estados Unidos o también de las centrales españolas. Un reactor nuclear, pues por ejemplo de la central de Alcaraz, de la que últimamente se hablaba tanto, pues anda alrededor de eso, de 1 gigavatio. Ascó, Vandellós, todos estos. Bueno, pues este centro de datos de OpenAI consumiría él solito toda la energía producida por un reactor nuclear. Y eso en consumo, también para los que no estén muy versados en el tema, 1 gigavatio es más o menos en producción un reactor nuclear
y en consumo es más o menos la electricidad que requiere pues una ciudad de alrededor de 3 millones de habitantes. Depende de lo industrializada que esté la ciudad, puede ser, si tiene mucha industria, entonces menos habitantes porque las industrias consumen mucha electricidad, pero alrededor de ese orden de magnitud. Por cierto, hablando de OpenAI, y ya que antes en Anthropic hablaba de datos de RRR, OpenAI lleva ya bastante tiempo sin dar cifras de run rate, lo cual obviamente todo el mundo, yo creo que no hace falta ser un experto financiero, todo el mundo, digo, interpreta como sospechoso. OpenAI, que antes era de presumir y de dar cifras de grandes inversiones previstas, como por ejemplo el Stargate y tal, de repente OpenAI, en todo lo que tiene que ver con dinero, financiación, inversiones, ingresos, profit, tal, de repente lleva unos meses en los que aquí nadie dice nada. Que, como digo, no hace falta trabajar en Goldman Sachs para entender que esto no es buena señal. Tercera noticia sobre otro gran mastodonte, no solo de inteligencia artificial, sino en general, porque es Alphabet, la matriz de Google, ha anunciado que planea vender 80.000 millones de dólares en acciones para financiar las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Otra de inversiones, cambiamos de Estados Unidos a China, porque curiosamente es la primera vez que yo recuerde que una empresa china anuncia una gran inversión en infraestructura. Cuando digo gran inversión me refiero a inversión del orden de las que estamos viendo en las empresas americanas. En este caso es ByteDance, los de TikTok, pero que, como ya sabemos los que nos dedicamos a estos rollos, lleva mucho tiempo siendo uno de los principales actores en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, también porque les encaja muy bien con sus productos. Bueno, pues digo que ByteDance ha anunciado que está planeando en aumentar su CAPEX, su inversión en capital, de los 25.000 millones que invirtió el año pasado a 70.000 millones en este año, fundamentalmente para invertir en inteligencia artificial. Estamos hablando de multiplicar casi por 3 el CAPEX de un año para otro. ¿Por qué hasta ahora no veíamos noticias de grandes inversiones en China? Pues porque China no tiene acceso tan fácil como Estados Unidos a los chips de Nvidia. Así que puedes tener mucho dinero, pero si nadie te va a vender los chips, no te puedes gastar ese dinero. Así que el hecho de que ByteDance haya anunciado este salto tan grande en inversión en CAPEX y que hayan dicho que además es para invertir en infra de inteligencia artificial, pues da a entender claramente que prevén que de una manera o de otra van a poder tener acceso a más chips. Parece ser que hay un posible acuerdo con Qualcomm a corto plazo y tal vez también sea que esperan que no a muy largo plazo Huawei vaya a empezar a producir ya chips que puedan medio competir con los de Nvidia y por lo tanto puedan ampliar capacidad de infraestructura por ahí. Siguiente de inversiones tiene que ver con OpenRouter, que es esta empresa, este servicio que te permite utilizar cualquier modelo que quieras para tus proyectos o para tus desarrollos de inteligencia artificial. El nombre está bastante bien elegido porque básicamente ellos lo que hacen es justamente rutear tu petición al modelo que tú elijas. Ellos a su vez tienen acuerdos con un montón de proveedores de modelos, alojados los abiertos incluso en infraestructura propia, y eso te permite como desarrollador hacer un proyecto y si tienes una API de OpenRouter que tiene un coste mensual en el caso de que quieras usar modelos de pago, si usas modelos abiertos la API es gratuita. Si tienes, repito, esa API de OpenRouter, tú hoy puedes decidir que para tu desarrollo, el mejor modelo es Claude, pero resulta que dentro de 3 meses pruebas Qwen y te das cuenta de que por mucho menos coste, para lo que tú necesitas, Qwen lo hace perfectamente. Sin necesidad de cambiar de contrato, ni de modelo, ni de API, ni de nada, simplemente entras en tu cuenta de OpenAI, cambias el modelo que quieres que use y ya está. Tu proyecto sigue funcionando igual sin más. Bueno, pues estos de OpenRouter, hablo de ellos en la parte de inversiones porque acaban de levantar 113 millones de dólares para una valoración de 1.300 millones de dólares. Obviamente estamos lejísimos de los niveles de Anthropic o de OpenAI, pero es que acabo de explicar la función de estos tipos y como veis la función desde un punto de vista técnico de gestión de infraestructura tampoco es excesivamente complicado. Han encontrado un punto de la famosa cadena de valor, punto muy específico, fueron los primeros en explotar ese punto y ahora se han convertido en una especie de estándar. Para que nos hagamos una idea de la velocidad a la que están creciendo,
En el comunicado que hacían de esta nueva financiación decían que el ritmo de tokens mensuales que gestionan ellos, es decir, que pasan por su, por llamarlo así, router, ha pasado de 5 trillones americanos de tokens a 25 en 6 meses. Es decir, ha multiplicado por 5 el volumen de negocio, el volumen como mínimo de trabajo, que en este caso es bastante directo al negocio, porque el split entre modelos gratuitos y modelos de pago se mantiene bastante estable. Siguiente de inversiones, una empresa, un fabricante de chips de Corea del Sur, que yo sinceramente no conocía, que se llama Hynix, Hynix, resulta que se ha convertido en el tercer mayor fabricante de chips del mundo, después de Nvidia y TSMC, y ha pasado el trillón americano de dólares de valoración. El matiz es que ellos realmente no hacen, digamos, chips de propósito más o menos general, como puede pasar con Nvidia y TSMC, sino que ellos en lo que están especializados es en hacer los chips de memoria de gran ancho de banda, que son justamente los que se necesitan para complementar los sistemas basados en GPUs de Nvidia. Ya he hablado muchas veces en el podcast de por qué el auténtico límite que ahora mismo hay en inteligencia artificial no es tanto la capacidad de cálculo, que los chips de Nvidia van más que sobrados, sino el movimiento de datos entre los distintos componentes del sistema. Y por eso los sistemas que aumentan la velocidad de transferencia de datos entre elementos ahora mismo tienen una gran atención de todo el sector. Y supongo que es por eso, por lo que estos de Hynix, que yo ya digo no conocía, se han convertido en capitalización bursátil en la tercera del mundo. Es tan importante esta parte del proceso, de todo el proceso de funcionamiento de una inteligencia artificial, que los de Hynix ya tienen vendida toda su producción de 2026. Todos los chips que van a fabricar desde ahora hasta final de año ya están vendidos. Si le quieres comprar chips nuevos, los tuyos se van a fabricar en 2027, no se van a fabricar ahora. Y la última de inversiones tiene que ver con esa especie de subsección que meto a veces en algún apartado, que es para no olvidarnos de. Bueno, pues en este caso, para no olvidarnos de Cognition, que es la empresa que en su día compró y ahora tiene dentro de su oferta de productos a Devin, que fue lo que yo creo que se catalogó como el primer ingeniero de software por inteligencia artificial en su día, es, digamos, como el primer, lo que hoy llamamos agente de programación que se presentó en sociedad, por decirlo así. Bueno, pues estos de Cognition acaban de levantar $1.000 millones más, ahora están valorados en $26.000 millones. Han dado algunas cifras adicionales, como por ejemplo que el revenue anualizado es de $492 millones, digamos redondeando $500 millones, por comparación hace un año era de 37. Es decir, que ha multiplicado esto como por 15, ¿no? Una cosa así. Y en términos de uso de su herramienta, lo han multiplicado por 10. Y un dato muy interesante que han dado es que ellos, que obviamente usan Devin dentro de su propia empresa, porque sería un poquito insospechoso que vendieran un producto en el que ellos no confían, ellos utilizan Devin para hacer todos sus desarrollos internos, y el dato que han dado es que Devin escribe ya el 89% de todo el código que se escribe dentro de Cognition. Como comparación, a finales de 2025, Devin escribía solamente el 13%. Así que de 13% a 89% en 6 meses. Esto tiene que ver claramente con el boom que supuso Cloud Code, que llegó básicamente a finales del 2025, pero no solo por el propio Cloud Code, porque no todo el mundo utiliza por detrás de la gente a Cloud Code, sino que a raíz de Cloud Code, todo el mundo, todos los grandes fabricantes de modelos sacaron su propia versión de modelo especializado en programación. Y por lo tanto, ese subsector de los agentes, el de los especializados en programación, ha crecido tanto en estos últimos 6 meses que se entiende que la cifra de Devin yo creo que no sea excepcional. Salgo de inversiones, pero sigo con negocios porque esta semana ha habido muchas de negocios. Ya vuelvo a decir que no es precisamente la más entretenida, pero es el precio a pagar. No todo puede ser divertirse hablando de nuevas arquitecturas y nuevos desarrollos y nuevos puntos de vista, que es lo realmente interesante de la inteligencia artificial. A veces hay que bajar al barro y mancharse con las bolsas de basura llenas de billetes de $100. ¿Qué le vamos a hacer? La primera de inversión de negocios fuera de inversiones es que Waymo, el fabricante de coches autónomos en general y robotaxis en particular de Alphabet, ha empezado ya el deployment, el uso en el negocio real de su nuevo modelo de robotaxi que se llama Ojai. Supongo que en inglés lo llamarán OJ,
pero lo leo en español para que se entienda más fácil, es OJAI. Este robotaxi, del que hablé en su día, cuando empezaron el desarrollo, tiene dos peculiaridades. La primera es que la fabrica una empresa china que se llama Geely, Geely, mientras que los actuales los fabrica Jaguar, es el modelo E-Pace de Jaguar. Y la segunda peculiaridad, ligada probablemente a la primera, es que es mucho más barato que el modelo actual. Bueno, pues el deployment, el estreno de estos nuevos modelos OJAI va a ser primero en San Francisco, en Los Ángeles y en Phoenix, y después de eso pues lo irán introduciendo en el resto de ciudades en las que operan. Waymo además ha anunciado que ya ha empezado a mapear las calles de dos ciudades en Virginia, en concreto las ciudades de Arlington y Alexandria, lo que querría decir, a juzgar por la experiencia del pasado en otras ciudades, que el servicio oficial podría empezar aproximadamente dentro de un año y medio. Relacionado con el tema de los robotaxis, una noticia que nos toca directamente, porque resulta que la empresa china WeRide, literalmente en inglés nosotros transportamos, algo así sería, y Uber acaban de anunciar que van a empezar este mismo año, de 2026, una prueba piloto de robotaxis en Madrid. El piloto sería, como pasa siempre con todas las empresas que empiezan, con conductor de seguridad, es decir, tú podrás pedir uno de estos robotaxis experimentales a través de la aplicación de Uber, pero el robotaxi no vendrá vacío, vendrá allí con un señor o señora o un mariachi, no lo sé, que estará al tanto por si al coche le pasa algo. Pero en principio el coche conducirá solo. El señor estará allí en un discreto segundo plano. Esta noticia me ha interesado por varias razones. La primera es porque es en Madrid. La segunda es porque es el primer piloto que yo sepa de una empresa china en Europa, digamos en Europa geográfica, y el primero de cualquier empresa china, americana, donde sea, en la Unión Europea. Hasta donde yo sé, en la Unión Europea ninguna ciudad tiene anunciado una prueba piloto de robotaxis. Waymo, que anunció que iba a hacer pruebas en Europa, de momento ha dicho que solo ha empezado incluso los trámites en Londres, que como ya no está en la Unión Europea, pues no cuenta para mi segunda curiosidad, que era lo de primer piloto en una ciudad de la Unión Europea. Sobre los socios de este piloto que empezará este año, bueno, pues a Uber yo creo que la conocemos todos, y WeRide es una empresa, como decía, china, es una de las tres grandes, dentro de que todavía el negocio de los robotaxis no es un negocio gigantesco, pero es una de las tres principales empresas chinas que fabrica robotaxis y en general que desarrolla conducción autónoma. Las otras dos son Baidu y Pony.ai, y WeRide hace tanto el coche como el software. Como curiosidad, los modelos de WeRide utilizan, digamos que siguen el mismo approach, los mismos principios que los de Waymo, por ejemplo, en el sentido de que los coches toman input tanto de cámaras como de sensores como de LiDAR. A diferencia, por ejemplo, de los robotaxis de Tesla, que solamente usan cámaras, y añado yo, así les va, que lleva Elon Musk diciendo que los robotaxis llegan dentro de 2 años, desde 2010 lleva diciendo lo de los 2 años. Pero técnicamente es verdad que nunca ha cambiado su discurso, siempre ha dicho que faltan 2 años. Siguiente noticia de negocios, también relacionada con coches, pero no con robotaxis. La noticia es que Stellantis, el gigante mundial de automoción, ha firmado un acuerdo con una startup de Reino Unido, de la que he hablado alguna vez también, que se llama Wayve, con una I en el medio, o sea, no Wave como hola, WAYVE, que es una empresa que desarrolla solamente software para conducción autónoma. Pues Stellantis ha firmado un acuerdo con Wayve con el objetivo de que sus coches, los coches de Stellantis, empiecen a incorporar sistemas de conducción autónoma a partir de 2028, empezando en Estados Unidos. Siguiente de negocios, Mistral ha anunciado que tiene 2 nuevos grandes clientes, que son Airbus y BMW, con la peculiaridad de que estos son los primeros grandes clientes en los que van a utilizar sus modelos de inteligencia artificial para procesos productivos. Es decir, este no es el típico acuerdo de Airbus y BMW le han puesto un chat Mistral a todos sus empleados. No, aquí la idea es que esto se utilice en las fábricas, mejorar o en optimizar o en lo que sea los procesos productivos de las fábricas. Además de eso, ha aprovechado Mistral para comunicarnos que van a empezar a construir un nuevo data center en Francia y que están considerando desarrollar sus propios chips, lo cual sería un movimiento muy interesante, no solo para Mistral, sino para toda Europa, porque justamente lo que Mistral quiere hacer,
fabricando sus propios chips, que según su propio comunicado es reducir la dependencia de Nvidia, es algo que nos vendría bastante bien a los europeos en general para dejar de depender o de Estados Unidos o de China, como mínimo para dejar de depender al 100%. Como último dato de Mistral, en ese comunicado decían que su objetivo de facturación, de ingresos, para este año es de $1.000 millones. Siguiente noticia de negocios tiene que ver con Uber, pero esta vez no por un nuevo producto, no por una nueva operación, sino por una cuestión interna, porque resulta que ha tenido bastante eco una entrevista a uno de los altos directivos de Uber, en la que decía que están empezando a tener un poquito de dudas sobre la relación que hay entre el uso de tokens por parte de sus empleados y la mejora clara o sustancial de alguna parte del negocio o de algún tipo de servicio o de algún tipo de beneficio para el cliente. Digamos que se está empezando a cuestionar, y no solo por Uber, por cierto, porque he leído también algún otro directivo por ahí de empresa que empezaba a decir esto del famoso token maxing, esto de ponerle a los empleados objetivos de decir cuantos más tokens consumas mejor, están empezando a ver no vemos una relación directa entre que consuman más tokens y algo vaya mejor. En general hay dos cosas relacionadas con estas que me han parecido interesantes esta semana. Una es que leía un artículo que lo que en general están viendo muchos de estas o muchas de estas empresas que llevan ya un tiempecito con lo del token maxing, con lo de darle a sus empleados carta blanca para que usen ChatGPT o Claude o Qwen como si no hubiera mañana, lo que están empezando a ver es que, por un lado, lo de Uber no tiene muy claro cuáles son las mejoras concretas que se producen. Hay una sensación vaga general de que con esto aumenta la productividad, pero luego tampoco está muy claro cuánto ni en qué procesos en concreto. Por otro lado, lo que también dicen otros es que las mejoras que se puedan ver, o las mejoras que algunos ven, no son mejoras uniformemente distribuidas entre todos los que usan mucho la inteligencia artificial, sino que básicamente hay un pequeño porcentaje de empleados, de desarrolladores normalmente, que acumulan la mayor parte del beneficio que produce la herramienta, ¿no? Es un poco lo que también pasa con cualquier otra herramienta, es decir, hay gente que parece que le coge muy bien el truco, por decirlo así, que la incorpora de una manera mucho más natural y mucho más eficiente a sus flujos de trabajo normales, y hay otra gente que por mucho que lo intenta y por mucho token que consumen, no acaban de sacarle el rendimiento que le saca ese pequeño porcentaje. Digo pequeño porque en alguno de los artículos había quien decía que el 1% de los desarrolladores estaba obteniendo como el 75% de las mejoras o de los beneficios esperados. Y la última cosa relacionada con esta que me gustó esta semana es un artículo en el que leía por qué se ha llegado a esta situación un poco absurda de que las empresas les no solamente animen, sino que premien, incluso que premien con bonus y con mejores evaluaciones anuales a los empleados que usen más tokens, que consuman más inteligencia artificial. Lo que decía en este artículo, que me parece que tiene cierto sentido, es que esto originalmente se empezó en las propias empresas de fabricación, por decirlo así, de modelos, en OpenAI, en Anthropic, en Google, en Meta. ¿Y por qué se empezó ahí? Pues porque, como ya he dicho también muchas veces, la inteligencia artificial generativa es algo que ha llegado muy de golpe, que no entendemos todavía ni de lejos cómo funciona, pero es que tampoco sabemos muy bien para qué puede servir, porque no hemos tenido todavía tiempo de experimentar con ella lo suficiente como para ver cuáles son todas sus posibilidades. Entonces, en las empresas desarrolladoras de modelos, justamente lo que pensaron los Darío Amodei y Sam Altmans y tal de la vida, y Mustafa Suleimans y todos estos, fue, oye, que la gente use más la inteligencia artificial justamente porque necesitamos descubrir más posibilidades. Es que igual los modelos que estamos haciendo pueden hacer más cosas, pero si no probamos qué cosas pueden hacer, nunca lo vamos a saber. Es decir, los modelos que hacemos no vienen con un manual de instrucciones. El manual de instrucciones lo tenemos que escribir nosotros. Así que nosotros tenemos que entender muy bien qué pueden y qué no pueden hacer los modelos. Así que en esas fábricas de modelos tenía sentido, y por eso se hizo el decirle a los empleados, oye, tenéis que usar los modelos para todo lo que se os ocurra. Probadlos, intentadlo de una manera, de otra, id aprendiendo dónde tienen más fortalezas, dónde tienen más debilidades,
cómo se pueden corregir las debilidades que se pueden corregir y cuáles no son corregibles. Es decir, tenemos que ser nosotros los que le digamos al resto del mundo para qué sirve nuestro producto. Claro, cuando se empezó a filtrar hacia afuera que las grandes empresas de inteligencia artificial estaban fomentando el uso desmedido de inteligencia artificial, de quemar tokens dentro de sus propias empresas, lo que pensaron el resto de las empresas es, o sea que lo que hay que hacer para usar bien la inteligencia artificial es lo que hacen los de OpenAI y los de Anthropic. Lo que tenemos que hacer es que nuestros empleados usen mucho la inteligencia artificial. Con lo cual esto del token maxing se llevó fuera ya del circuitillo de fabricantes de modelos. Pero claro, la razón no era que se sepa que hay una relación directa entre usar mucho la inteligencia artificial y obtener mejores resultados. Ese no era el planteamiento original. El planteamiento original era, tenemos que usar mucho la inteligencia artificial para saber para qué sirve la inteligencia artificial. Pero ese experimento no tiene sentido hacerlo en General Motors o en el Bank of America o en Salesforce, porque ellos no fabrican los modelos. Es un poco, te estás gastando tu dinero en hacerle el trabajo a OpenAI y Anthropic. Por eso yo creo que tiene sentido que empiecen ahora a salir estas dudas sobre, oye, llevamos ya unos cuantos meses incentivando a nuestros empleados para que usen la inteligencia artificial para todo, pero no estamos viendo que esto tenga una repercusión directa en el negocio. Y no, claro, porque el objetivo no era ese, el objetivo era otro que se pervirtió por el camino, como tantas otras veces ha pasado con tantas otras cosas. Sigo, y estoy todavía con negocios y ya llevo aquí 6 días seguidos hablando, pero bueno, sigo con negocios con Figure, los fabricantes de robots humanoides, que han anunciado un acuerdo comercial con todas las marcas del grupo Catalyst Brands. Y el acuerdo consiste en que esas marcas, que incluye a muchas marcas de retail, empiecen a utilizar robots humanoides de Figure tanto en su red logística como en su red de distribución, como idealmente en las tiendas, pero no de cara al público, sino en procesos, repito, de supply chain de momento. Aquí el asterisco es que estos de Catalyst Brands, que por cierto tienen algunas marcas que yo creo que son bastante conocidas, como por ejemplo JCPenney o Aeropostal o Brooks Brothers, menos conocida, pero también yo creo que suena. Bueno, pues estos de Catalyst Brands resulta que tienen como inversor a Brookfield, y Brookfield es también inversor de Figure. Con lo cual, esto suena a la típica operación en la que el inversor ha visto aquí un win-win entre dos de sus invertidos, que es, para Figure, es una muy buena noticia que comunicar que va a empezar a tener uso real de sus robots humanoides en marcas más que reconocidas, y para los de Catalyst Brands es una buena noticia que comunicar que van a empezar a utilizar de una manera pionera, avanzándose, cutting edge, robots humanoides en los procesos de logística y distribución. Así que tiene pinta más de una operación de marketing corporativo que otra cosa, pero seguro que a los de Figure AI, como mínimo, les viene bien la experiencia, una más, de tener a sus robots en entornos reales. Y termino, por fin, la parte de negocios, con una cosita que he leído en una entrevista a Sam Altman esta semana, en la que decía que tiene que admitir que sus previsiones iniciales sobre el apocalipsis que iba a suponer la inteligencia artificial en los puestos de trabajo en niveles de entrada, pues que igual él hizo una predicción demasiado agresiva, basada más en la teoría que en la práctica, ¿no? Como que en la práctica esto está yendo más despacio de lo que él, cuando hizo el ejercicio teórico, pensaba. Y leyendo esto yo pensaba, efectivamente, querido Sam Altman, como se suele decir, bienvenido al mundo real, no porque tenga yo dudas de que Sam Altman es un tío inteligente, que seguro que lo es, pero es un tipo joven. Y cuando alguien muy joven, no solamente en el mundo de la inteligencia artificial, sino cualquier persona de estos que ha tenido éxito en los negocios muy pronto, como por ejemplo Zuckerberg en su día, cuando una persona joven empieza a hacer predicciones sobre cómo va a cambiar el mundo, hay un pequeño problema. Y es que cuando tú quieres predecir cómo algo, en este caso la inteligencia artificial, va a afectar al mundo, tú tienes que conocer muy bien dos cosas. Uno es ese algo, ¿no? Lo que supuestamente va a cambiar, la inteligencia artificial. Pero luego también tienes que conocer muy bien el mundo. Tienes que conocer muy bien lo que esa cosa tiene que cambiar. Cuando tienes 20 años ya ni te digo, pero cuando tienes 30 y tantos años, por una cuestión puramente de tiempo, no conoces muy bien el mundo. Tú crees que sí, todos hemos creído que sí. Bueno, todos hemos creído que conocíamos muy bien el mundo cuando teníamos ya 17 o 18 años. Pensábamos, a mí no me da lecciones nadie. Bueno, luego las cosas son como son. Pero por una cuestión puramente de tiempo, si tú empiezas a interesarte por el mundo, digamos, por la estructura del mundo, por cómo funciona el mundo
cómo funcionamos los seres humanos, cómo funciona la sociedad, cuáles son las motivaciones de las personas. Si estas cosas, que por supuesto cuando tienes 18 años ni te van ni te vienen, y normalmente con 20 y con 20 y algo tampoco, pero incluso en el caso más optimista de que seas un tipo muy precoz en estas cosas y te interesen desde muy jovencito, tú cuando tienes 30 y pico años, pues puedes llevar a lo mejor 10 o 15 años conociendo el mundo. Eso no es nada. O sea, hay gente que dedica toda su vida a intentar conocer el mundo, se muere con 90 años y todavía no lo conoce muy bien. Con lo cual, intentar conocer el mundo con 10 o 15 años de experiencia en él, en el mundo real, quitamos la niñez y la adolescencia y tal, es un ejercicio inútil. Así que, en este caso, Sam Altman hizo una predicción de cómo algo que él conoce muy bien, que es la inteligencia artificial, iba a cambiar algo que él conoce muy mal, que es el mundo e incluso el subconjunto del mundo empresarial. Porque Sam Altman no ha estado nunca en una empresa grande, salvo en la suya, pero claro, esto no cuenta, porque en la tuya tú tomas las decisiones, en las empresas de los demás tú no tomas las decisiones. Entonces, Sam Altman nunca ha dirigido una gran empresa que no sea suya. Sam Altman nunca se ha sentado en un comité de dirección de una empresa que no sea suya. Entonces, predecir cómo van a cambiar los negocios en los que tú nunca has estado es cuando menos osado. Y en este caso, como era de prever, pues Sam Altman ha pensado que todo el mundo iba a cambiar a la velocidad a la que ha cambiado él, o a la que él querría que cambiaran. Pero, amigo mío, si el mundo funcionara como nosotros queremos, sería tan fácil vivir, por otro lado sería también tan aburrido. Total, que esto al final se resume al famoso concepto de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es una de las fuerzas más poderosas que hay en la naturaleza. Ríete tú de la ley de la gravedad. Yo creo que será más fácil que encontremos una manera de anular la ley de la gravedad que anular la resistencia al cambio del ser humano. Además, afecta a todo ser humano, por lo tanto, a todos los elementos de de un ecosistema empresarial. Ya no es que tú vayas a encontrar resistencia al cambio en tu propia empresa. Es que la vas a encontrar en tus proveedores, en tus clientes, en tus consumidores, porque todos son seres humanos. Entonces, ya no se trata de cómo de rápido quieras ir tú, es que todo a tu alrededor se va a resistir al cambio. Por eso es tan importante tener una cierta experiencia en procesos de cambio, haber pasado por procesos de cambio en tu vida. Y Sam Altman y cualquier persona de ese entorno de edad quizás haya sido parte de un proceso de cambio, pero nunca ha dirigido un proceso de cambio. Y como casi todo en la vida, una cosa es mirar y otra cosa es hacer, conceptos completamente diferentes. Termino ya la homilía que he dado hoy en la parte de negocios y paso a la parte de desarrollo que, menos mal, esta semana es un poquito más corta. Subsección de modelos y versiones, rápidamente. Esta semana Anthropic ha sacado la versión 4.8 de Opus, de la que podemos decir que es mejor que la 4.7. Y no digo esto en tono despectivo, ni peyorativo, ni mucho menos, pero es que estamos ya en una fase en la que no podemos estar cada 3 meses analizando las peculiaridades de cada versión cuando realmente no hay ningún salto notable. Seamos realistas. 4.8 es mejor que 4.7, sí, pero es que 4.7 era mejor que 4.6 y 4.6 mejor que 4.5 y como digo, no podemos estar haciendo festivales de lanzamiento cada 3 meses. Segundo modelo que me ha llamado la atención esta semana es uno de Nvidia. Esta semana Nvidia en el Computex 2026 ha anunciado varias cosas y una de ellas es la versión 3.0 Ultra de su modelo Nemotron, del que también he hablado aquí ya otras veces. Este Nemotron 3 Ultra es un modelo que tiene 550 billones americanos de parámetros, pero como es un MOE, un Mixture of Experts, solamente utiliza 55 billones en inferencia, solo tiene 55 billones activos. Según Nvidia, este modelo se coloca en el primer puesto de los modelos open weights, pesos abiertos de los modelos americanos, supera además por bastante a Gemma, que era hasta ahora, Gemma el de Google, que era hasta ahora como el mejor modelo americano de pesos abiertos, pero claro, también estamos hablando de una dimensión no comparable. Gemma anda el más grande alrededor de los 30 billones de parámetros y este, como decía, tiene 550. Así que solo faltaría que no fuera mejor que Gemma. Además de eso, según Nvidia, este modelo está al nivel de Qwen 3.5 o del Kimi K2.6, que esos sí que son ya realmente modelos comparables como mínimo en tamaño. Y el último modelo versión de esta semana que me ha interesado es el M3, que es el nuevo modelo que ha presentado Minimax, también modelo de pesos abiertos, que según ellos mejora a GPT 5.5 y a Gemini 3.1 Pro en algunos benchmarks de programación.
incluso dicen que está cerca del nivel de Opus 4.7. La ventaja, como siempre, de los modelos chinos de pesos abiertos es el precio. En este caso, este Minimax M3 va a costar 60 céntimos de dólar por millón de tokens de entrada y 2,4 dólares por millón de tokens de salida. Eso es órdenes de magnitud más barato que los modelos de pesos cerrados americanos. Y sobre desarrollo concreto en sí, esta semana hay 2 papers que me han llamado la atención. Uno es de Stanford, Harvard, el MIT y Anthropic, que yo cuando veo esto pienso, joder, la verdad es que nos estamos quedando atrás en todo, porque esto, dicho con todo el cariño, pero esto es, imaginemos que la comparación es, como dices, un paper de la Universidad Complutense junto con la Universidad Periférica de Ourense, el Instituto Tecnológico de Gran Canaria y, no sé, Iberdrola. Y tú piensas, madre mía, qué 4, ¿no?, para hacer un grupo musical y competir con los Beatles. Pero claro, tú lees Stanford, Harvard, el MIT y Anthropic y piensas, esto me lo tengo que leer, porque aquí seguro que han participado tipos que están en el top 1 por millón de personas con talento para hacer cualquier cosa relacionada con desarrollos de inteligencia artificial o matemáticas o cualquier cosa que se te ocurra de ese ámbito. En fin, cierro la reflexión, pero es que es literalmente lo que pensé cuando leí el encabezado del paper y vi el percal de los que lo presentan. Bueno, pues este paper analiza de qué manera los modelos más pequeños son peores que los modelos más grandes. Porque vamos a ver que son peores, ya lo sabemos. Todos sabemos que, pues, por ejemplo, Opus 4.8, que antes hablaba de que ha salido esta semana, es mejor que un modelo de pesos abiertos de 7 billones de parámetros. Eso lo sabemos todos y el que no lo sepa no tiene más que hacer la prueba. Ponte a hablar un rato con un modelo de 7 billones, ponte a hablar otro rato con un modelo de 1 trillón de parámetros y me dices cómo ha sido la experiencia. Lo que pasa es que son peores, pero de una manera que no es la esperable. Uno podría esperar que un modelo más pequeño, un modelo con menos pesos, sea peor que un modelo más grande simplemente porque al tener menos pesos tiene menos capacidad para almacenar información. Me refiero a almacenar información en el sentido de la teoría de la comunicación de Shannon, no en el sentido de memorizar, de almacenar datos concretos. Pero si tienes menos pesos, puedes almacenar menos cosas, menos bits, menos como lo quieras llamar, ¿no? Así que lo que uno podría esperar es que los modelos pequeños fueran peores que los grandes de una manera uniforme, ¿no? Pues que fueran un poco peores que los grandes en todo. Y sin embargo, no pasa eso. Lo que pasa es que los modelos pequeños son un poco peores que los grandes en las tareas, en los contextos más frecuentes en el dataset de entrenamiento y son mucho peores en las tareas o en los datos menos frecuentes en el dataset. Y como digo, eso no es nada intuitivo, porque ¿por qué el modelo, por decirlo así, como siempre, tomando las palabras muy con pinzas, por qué el modelo decide cómo invertir más pesos en mejorar su rendimiento en las tareas más habituales a costa de empeorar su rendimiento en las tareas menos habituales? Eso puede ser una decisión incluso lógica, pero lo que es justamente curioso es que el modelo, nuevamente cogiendo las palabras con pinzas, tome la decisión de no empeorar uniformemente, sino de empeorar más en lo menos frecuente. Esta manera de empeorar, que ven y que analizan en el paper, nos vuelve a llamar al famoso fenómeno de la emergencia. Lo que este comportamiento produce es que cuando tú aumentas los pesos de un modelo, no estás aumentando solamente la calidad del resultado del modelo, sino que el modelo empieza a poder hacer tareas que con menos pesos no podía hacer. Es decir, emergen nuevas capacidades. No mejoras las capacidades que tenías por meter más pesos, sino que por aumentar la cantidad de pesos, aumentas la variedad de tareas que el modelo puede solucionar. Y eso, como digo, no es nada intuitivo y es otra de esas cosas que hacen muy interesante la inteligencia artificial. Y el otro paper que me ha llamado la atención esta semana es de mis queridos amigos, no en el sentido literal porque no conozco a nadie, pero les tengo mucho aprecio, de Sakana, la empresa de inteligencia artificial japonesa, que ha presentado un paper conjuntamente con la Universidad de Tokio, y es un paper en el que presentan una vez más, como suele ser habitual en Sakana, una idea muy original, una idea diferente. Otra cosa no, pero los de Sakana llevan literalmente a la práctica la famosa expresión esta del think out of the box. Ellos realmente no se quieren limitar a hacerle una pequeña mejora a lo que ya hay. Ellos están intentando siempre encontrar nuevas maneras de
enfrentar o de atacar los problemas de la inteligencia artificial. En este paper ellos parten de un problema más que conocido, y es que cuando tú entrenas a una red neuronal, la entrenas completa. Es decir, entrenas toda la red a la vez. Si la red tiene 50 capas, tú haces cada pasada a través de las 50 capas y por lo tanto tienes que cargar la red completa en memoria para pasar cada token, por ejemplo en el caso de los LLMs, a través de toda la red neuronal. Y esto en lo que se traduce, como también ya sabemos, es que entrenar a una red neuronal requiere muchísima memoria. Cada vez más, además, a medida que los modelos siguen creciendo en número de pesos. Bueno, pues la idea que plantea Sakana es dividir la red en bloques. Como decía ahora, como supongo que ya sabe todo el mundo que tenga un poco de conocimiento de esto, las redes neuronales ya están divididas dentro de ellas en capas y, por ejemplo, los LLMs están divididos a su vez en bloques de conjunto de transformer más red neuronal, feed-forward neural network. Cada pareja de transformer con red neuronal forma una capa y se ponen varias capas de esas a lo largo de una estructura de un LLM. Cuando Sakana habla de dividir la red en bloques, no habla necesariamente de que los bloques tengan que coincidir con capas, sino que trocees la red de la manera que tú quieras, en los bloques que tú quieras. Y después, lo que proponen es entrenar a cada bloque por separado, de tal manera que tú en memoria solo cargas un bloque cada vez y por lo tanto reduces un montón la cantidad de memoria que necesitas. Y ahora viene el punto súper interesante de estos tipos muy ingeniosos de Sakana, porque ellos lo que hacen en ese entrenamiento, que en principio esta idea de trocear la red neuronal no parece muy buena idea, porque como decía antes, tú necesitas que el token pase por toda la red, no que pase primero por un bloque hasta que ese bloque se entrene, luego por otro bloque para que ese bloque se entrene, porque en algún momento tienes que volver a juntar todos los bloques. Y como los bloques no han trabajado juntos, pues eso puede salir cualquier cosa. Bueno, pues aquí es donde viene, como digo, la idea interesante. Ellos lo que proponen es que a cada bloque se le ponga como objetivo simplemente que mejore el output del bloque anterior. Como los bloques van en secuencia, el input de cada bloque es el output del bloque anterior. Por lo tanto, tú únicamente a cada bloque le das un input, que es el output del anterior, y le pones como objetivo que lo mejore. ¿Y a qué recuerda esta idea de que en cada paso el output mejore al input? Efectivamente, recuerda a la arquitectura de un modelo de difusión. En un modelo de difusión partimos de ruido puro y en cada paso vamos eliminando ruido, vamos mejorando el input que teníamos, quitándole un poquito de ruido, de tal manera que en cada paso el modelo tiene un poco menos de ruido, 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 hasta que tenemos una imagen sin ningún ruido. Con esta interesantísima, me ha parecido una solución tan elegante y tan inteligente, pues como digo, con esta solución lo que hacen entonces es entrenar al conjunto de bloques como si fuera un modelo de difusión. El objetivo es pasar por decirlo así, de un ruido máximo, que es el input que le llega al primer bloque. El input que le llega al primer bloque está lo más alejado que va a poder estar del token que vamos a predecir al final. O sea, la distancia y, por decirlo así, como digo, el ruido que hay entre ese input inicial y el token de salida es máximo. Con lo cual, entrenamos al modelo para que vaya reduciendo el ruido, para que vaya acercando cada vez más la predicción que hacemos en cada capa al token que finalmente produciremos, por decirlo así, al ruido cero, siguiendo la analogía con un modelo de difusión. Bueno, pues como digo, esta idea tan bonita, no solamente es bonita, que ya solamente por sí da una cierta satisfacción intelectual imaginársela, pues además de eso da buenos resultados en la práctica. Lo han probado con modelos tanto de generación de imágenes como generación de vídeo, como con diferentes arquitecturas de generación de texto, incluida la arquitectura de Transformers, y lo que han encontrado es que consiguen un rendimiento comparable al que se consigue con el entrenamiento convencional, con el entrenamiento que se llama end-to-end, del principio a fin, pero obviamente, como ya decía antes, con un modelo con un uso de memoria muchísimo mejor. No dicen exactamente en el modelo cuánto han reducido ellos en el caso que han hecho, pero aquí los resultados son espectaculares, incluso simplemente dividiendo el modelo en dos bloques. Es que simplemente dividiendo un modelo en dos bloques ya necesitas la mitad de memoria para entrenar a cada bloque. Si lo divides en 10 bloques, necesitas 1/10 de memoria para entrenar a cada bloque y así sucesivamente. Así que, como digo, una idea preciosa que además resulta que en la práctica funciona. Estos de Sakana a veces nos lo dan todo. Y termino con las pildoritas, a ver si voy rápido.
Antes decía que Nvidia presentó varias cosas en el Computex 2026. También presentó una nueva generación de chips a los que han llamado RTX Spark, que los ha diseñado conjuntamente con Microsoft y que son chips pensados para que se usen en PCs de tal manera que se puedan ejecutar modelos y específicamente agentes que usen modelos de inteligencia artificial directamente en local, directamente sobre ese chip, sin tener que usar servidores remotos. Segunda pildorita, Meta resulta que ha tenido un pequeño incidente y es que empezó a detectar que se estaban hackeando cuentas de Instagram de una manera tan tonta que yo creo que nadie se lo podía imaginar, y es simplemente pidiéndole a su agente de inteligencia artificial de atención al cliente que te resetee la cuenta de otro. Es decir, lo que hacían los atacantes era, iban al chat de Customer Service y le decían, oye, me han hackeado la cuenta, mándame el token de regeneración de mi cuenta, pero no me lo mandes a mi mail original porque me lo han hackeado, mándamelo a este otro. Y resulta que el chat de atención al cliente le mandaba el token de regeneración de una cuenta de Instagram al email del hacker directamente. Con lo cual se tomaron así al asalto varias cuentas y cuando Meta lo detectó, que lo detectó, todo hay que decirlo, muy rápido, pues dicen que ya lo han solucionado. No menciono esto en las píldoras para reírme de Meta, porque las meteduras de pata pasan en las mejores casas. Lo digo como una reflexión de que si a Meta, que fabrica modelos de LLM, es decir, que tiene toda una división de la empresa dedicada a desarrollo de inteligencia artificial, si a Meta le pasa esto cuando utiliza modelos de inteligencia artificial en producción, ¿qué no le va a pasar a las empresas que se lanzan alegremente a poner agentes de lo que sea en producción, cuando esas empresas ni saben muy bien lo que puede hacer un agente ni lo que no, ni han entendido qué es un agente ni qué es lo que no, y además los agentes no los van a utilizar los fenómenos ingenieros de desarrollo que tiene Meta, sino los empleados normales de una empresa a los que se les ha dado un training de cómo hacerle prompts a ChatGPT y que no entienden nuevamente ni de modelos de lenguaje, ni de inteligencia artificial, ni de permisos de usuario, ni de nada. Sé que soy muy pesado con esto, pero oye, todos tenemos una misión en la vida, igual la mía es predicar esto hasta que la gente se muera de aburrimiento de escucharme. Pero es que una vez más, si no entiendes cómo funciona la inteligencia artificial, no podrás entender el riesgo que corres al usar inteligencia artificial. No digo el riesgo en el sentido de peligro, esto no se puede usar. No, lo digo, cualquier decisión en negocios conlleva un riesgo. No hay ninguna decisión en negocios que sea seguro. Tú cuando apruebas un plan de negocio, el plan de negocio no es seguro que vaya a funcionar, tiene unos riesgos. Tú cuando apruebas una compra de otra empresa, cuando apruebas una inversión, tiene unos riesgos. Todo tiene riesgos en el negocio. El futuro siempre es incierto, pero como mínimo tendrás que entender el riesgo que estás corriendo cuando tomas una decisión de negocios. Mi sensación con la inteligencia artificial es que se están tomando decisiones sobre inteligencia artificial sin entender ni remotamente los riesgos que implica utilizar la inteligencia artificial para procesos de negocio. Y no se entienden los riesgos porque no se entienden los fundamentos y por lo tanto las limitaciones que tienen las inteligencias artificiales generativas. Fin de la homilía periódica también, y voy a la siguiente pildorita porque hay que darle gas a esto. Una startup alemana que se llama MicroAGI ha lanzado una aplicación que se llama Shift y la ha lanzado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, ofreciendo que te van a limpiar gratis la casa si tú aceptas que el limpiador profesional, obviamente, que va a ir, lleve en su cabeza un bonito casco con una cámara para grabar cómo limpia tu casa. Si la preocupación es la privacidad, ellos aseguran que antes de procesar los vídeos, porque obviamente lo que ellos esperan hacer con esos vídeos es vendérselo a empresas que van a desarrollar, sobre todo, robots, que antes de que esos vídeos se puedan utilizar fuera de su empresa, ellos van a pixelar o incluso a borrar cualquier detalle que pueda suponer una identificación personal. Por ejemplo, si tienes fotos en casa, ellos van a pixelar esas fotos en todo el footage, en todo el metraje del vídeo. Según ellos, le pagan $20 por hora a las personas que van a limpiar tu casa, quiero decir que pagan salarios relativamente dignos. Supongo, dicho esto, que en Nueva York $20 la hora no da precisamente como para vivir más allá de debajo del puente de Brooklyn. Para el cliente, repito, es gratis. Y según el director general de esta nueva línea de negocio de los de MicroAGI, el director general de esta aplicación Shift, ya tienen, cito textualmente, miles y miles de reservas hechas por usuarios y que ya se están planteando, de hecho, expandir el servicio a Londres, a Múnich y a Zúrich como siguiente paso.
Esto también abro una reflexión lateral, porque esto tiene que ver con este famoso mantra que se repite tantas veces de que la inteligencia artificial ya está cerca de tocar techo porque se acaban los datos humanos. Y esto es una estupidez de tal calibre que hay muchas veces que yo, cuando la escucho, ya ni siquiera intento rebatirla, porque, como dicen los americanos, this is stupid on so many different levels. Para empezar, la inteligencia artificial, una vez más, no es solo la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, cuando hablamos de los datos humanos, de los datos escritos humanos, que es lo que la gente cree que es la mina de oro de la inteligencia artificial, eso sirve para fabricar, en concreto, inteligencia artificial generativa de texto, que es una parte de 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 la inteligencia artificial. O sea que, tranquilos, la inteligencia artificial como disciplina no está en peligro porque se acaben los textos. Segunda cosa, los datos buenos, lo que la gente entiende como por los datos de calidad, no tienen que ser humanos. Esto es una vez más el maldito humanismo que hace que la gente se piense que el ser humano es súper especial por naturaleza y que lo que hacemos los seres humanos es súper especial simplemente porque lo hemos hecho los seres humanos. Es como un argumento circular, ¿no? Y lo que nos ha enseñado la breve, pero ya, en fin, un poquito relevante historia de la inteligencia artificial es que los datos humanos han limitado más que ampliado las posibilidades de la inteligencia artificial, y ahí está el famoso ejemplo de la diferencia entre AlphaGo y AlphaZero y patatín patatán. Así que, tranquilidad, la realidad está llena de datos. Los datos escritos por seres humanos son una parte infinitesimal de los datos que hay disponibles en la realidad. La dificultad está en extraer esos datos de una manera digerible, de una manera útil, para nuestros sistemas de inteligencia artificial actuales. Subrayo también los de actuales, porque otra cosa que la gente asume es que la inteligencia artificial ya nunca más va a desarrollar ningún tipo de arquitectura que pueda mejorar lo que tenemos ahora. Pero este ejemplo de los de Shift es un muy buen ejemplo de cómo se pueden utilizar datos que no ha producido ningún humano, producido en el sentido de fabricado. La realidad física no la hemos hecho los humanos. El hecho de que si tú coges un objeto y se te cae al suelo de una manera con una aceleración proporcional a su masa, a la masa de la Tierra y a la constante de gravitación universal, eso no lo hemos inventado los humanos. Eso lo puede aprender un robot simplemente viendo cómo caen muchos objetos al suelo. No hace falta que se lo digamos nosotros. No somos los únicos elementos listos del universo. Pero bueno, paro aquí porque a mí lo del humanismo es que se me pone el pelo rubio cuando hablo del humanismo, del fuego que me genera el cerebro. Siguiente pildorita. Los New York Jets, que son un equipo de fútbol americano, han dicho esta semana que el 91% ya de su front office es como llaman en los equipos deportivos al personal de oficina, por decirlo así, para diferenciarlo de los que realmente hacen algo, que son los jugadores, los entrenadores, los técnicos, los fisios y tal. Bueno, pues el 91% de su front office ya usa Copilot diariamente con una media de entre 2 y 3 prompts diarios, repito, de media por empleado. Y cuando leí esto pensé, yo si fuera Microsoft llamaría a los Jets y le diría, por favor, no nos ayudéis a hacer publicidad, gracias. Porque yo creo que el peor endorsement que tú puedes tener ahora mismo de uso de cualquier herramienta en el mundo es que los New York Jets, que son un petardo de equipo, quizás solamente comparable a los Chicago Bears, y lo peor que te puede pasar en la vida es que estos tipos digan que usan tu herramienta, porque tú piensas, madre de Dios, el Copilot este es responsable de que los Jets sean tan malos. O sea que, como consejo gratis a los de Microsoft, ir a hablar con los Jets y decirle que gracias por la intención, como dicen los americanos, thanks, but no thanks. Siguiente pildorita, un nuevo modelo de plegado y de diseño de proteínas de la empresa BioHub, que creo que no sé si está técnicamente dentro del grupo de Meta, pero es donde está la mujer de Zuckerberg, y creo que Zuckerberg también tiene personalmente pasta metida ahí. Bueno, pues estos de BioHub han sacado un nuevo modelo de proteínas que ya está disponible gratis para toda la gente que quiera investigar con él. Según ellos, mejora a AlphaFold de Google DeepMind, que era hasta ahora como el mejor modelo de plegado de proteínas. No le dedico mucho tiempo a este tipo de noticias, no las pongo nunca en desarrollo, porque ya llevamos un cierto tiempo atascados en va a pasar algo grande en el uso médico de la inteligencia artificial, esto va a curar el cáncer, esto va a curar las enfermedades raras, esto va a permitir que vivamos 200 años, y sinceramente yo no he visto ningún avance concreto en los 3 años largos que llevamos ya con inteligencia artificial generativa. Suele pasar con la medicina, todo hay que decirlo, que va, como ya he dicho muchas veces, por razones que tienen también su lógica, pero va mucho más despacio que el resto de las ciencias. Y termino las pildoritas y el episodio con una nueva startup que se llama Trajectory,
como trayectoria en inglés, que está formada por gente que viene de DeepMind y de Apple, que propone, digamos que tiene como propósito desarrollar modelos multimodales, pero especialmente visuales, que aprendan continuamente para acelerar el entendimiento del mundo real. La idea conceptualmente es muy simple. Ellos simplemente lo que proponen es que el modelo guarde todas sus interacciones con el mundo, todos los intentos, todos los errores que tenga, todas las correcciones que se le hagan con los errores, que guarde todo lo que haga y luego periódicamente se le hace un post-training con todos esos aprendizajes, incluidos, como digo, los fallos, con todos esos nuevos datos que el modelo haya generado por su propia interacción con el mundo. Inicialmente ese post-training ellos dicen que va a ser semanal, pero el objetivo es que se vaya acortando el plazo de refresco de tal manera que primero se consiga hacer un post-training diario e idealmente ese post-training se pueda hacer después de cada interacción. Es decir, que después de cada interacción que el modelo tenga, aprenda inmediatamente de esa interacción y se quede, por decirlo así, grabada en sus pesos con un post-training rápido. No sé si lo conseguirán, obviamente, porque acaban de llegar. La idea no es nueva, ya el tema del aprendizaje continuo, yo diría que junto con la memoria son los dos grandes problemas sin resolver ahora de la inteligencia artificial generativa, así que no son los primeros a los que se le ocurre que dedicarse a este problema puede ser muy interesante, pero los menciono porque, como digo, el aprendizaje continuo y la memoria son dos condiciones sin las cuales la inteligencia artificial generativa nunca va a llegar a ser lo que todos entendemos por inteligencia artificial general, por inteligencia artificial de nivel humano. Dos peculiaridades intrínsecas a la inteligencia humana son el aprendizaje continuo y la memoria. Son dos elementos sin los que no podemos tener nunca nada que sea comparable a nuestra inteligencia. Así que, bienvenidos estos de Trajectory, a ver si aportan algo que realmente nos lleve a una nueva vía que suponga un salto en el desarrollo de inteligencias artificiales que se acerquen cada vez más a la humana y que ojalá algún día incluso la sobrepasen. Eso ha sido todo por hoy, hasta cuando sea.